Y en esta oportunidad vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 12, versículo 41. Lucas capítulo 12, versículo 41. Ahí vamos a compartir algunos textos de la palabra de nuestro Dios. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra son vida, aliento y fortalezas. Te rogamos que trate con nuestros corazones, con nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. En esta hora, con la ayuda de nuestro Dios, quiero hablar con ustedes acerca de la mayordomía. Y se hace bastante importante que nosotros, para poder conocer a cabalidad lo que el Señor nos quiere decir acerca de esto de la mayordomía, conozcamos el concepto. Y debemos elaborarnos una pregunta, pero que esa pregunta salga de un corazón lleno de interés en conocer. ¿Qué es la mayordomía? ¿Qué es ser un mayordomo? ¿O qué es la mayordomía? Lamentablemente, a veces, por desconocimiento, nosotros nos privamos de grandes beneficios en la vida del Evangelio. Por desconocer algunas verdades que nuestro Padre Celestial en las Sagradas Escrituras nos ha dejado, nosotros evitamos de manera inconsciente recibir grandes bendiciones. De hecho, no debemos olvidar lo que declara la misma Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. A veces nosotros pensamos que vamos a ser libres porque alguien ore por nosotros. A veces creemos que vamos a ser libres porque alguien haga un ayuno por nosotros. A veces pensamos que vamos a ser libres por la actitud de otra persona. Pero nunca podemos olvidar este principio tan importante: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La palabra nos hace libre. Jesucristo nos hace libre. Mayordomía, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de un concepto básico de la ética cristiana que se fundamenta en el reconocimiento de que todos los bienes que tiene el mundo y el hombre provienen de Dios.
y deben ser usados para su gloria, y que se aplica por igual a todo tipo de bienes, ya sea dinero, tiempo, talento o bien oportunidades. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. No importa si usted tiene el título, aunque usted tenga el título de alguna propiedad que usted tiene, el título original y verdadero lo tiene el creador de todo, Jehová de los ejércitos. Es importante que nosotros sepamos esto. El ser humano fue creado como mayordomo de la tierra, con la responsabilidad de cultivarla, de utilizar sus recursos para la gloria de Dios y para su propio bien. O sea, Dios nos permite a nosotros ser administradores de las cosas que Él ha creado, y como pago y como bendición nos permite, además de ser administradores, disfrutar de los bienes que logremos obtener de las cosas que Él nos ha entregado. Y esto no puede nunca olvidarse en la vida de un cristiano. Dios es el creador de todo, y lo que Dios creó, que fue absolutamente todo, lo hizo bueno. Hermano, nada de lo que Dios hizo lo hizo malo. Todo lo que Dios ha creado, que es el creador de todas las cosas, son buenas. Lo que ha distorsionado el mundo y la humanidad es el pecado, hermano. Pero todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado, lo hizo bueno, para gloria de su nombre y para bendición de nosotros. Sin duda alguna, mencionando algunas de las cosas que Dios creó, el mundo. Génesis nos habla de esto. Dios creó el mundo. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Eso es grande, hermano. Y hoy en día nosotros vemos que los hombres se matan por un pedacito de tierra. Los hijos, cuando sus padres mueren, hermanos, hasta tiran a un lado los principios y los valores que los padres le han inculcado por algo que ni siquiera es de los herederos. Porque todo, absolutamente todo, es de Dios. Además de la tierra y su plenitud, Dios creó al ser humano. Dios hizo al hombre, hermano. Hay una de las guaguas públicas que andan por ahí que dice, tiene una lengua dibujada, una boca abierta con una lengua afuera, y dice: ¿para qué enamorarme de la vida si al final me caso con la muerte? Mire, esto es cierto en algún grado, no del todo, porque a nosotros no nos pertenece ni siquiera la vida. El poder de la vida y de la muerte está en las manos de Dios. La Biblia dice que Jehová mata y Él da vida, hermanos. O sea, Dios, hermano, es tan dueño de todo que hasta tiene el control de la vida y de la muerte. Por eso que yo le digo a muchos evangélicos que cuando se está muriendo gente por su barrio, dije: hermano, anda el ángel de la muerte. Mire, compadre, ¿cuál ángel de la muerte? Dios es el único que sabe cuándo usted se va a morir. Olvídese de eso, no importa quién se muera a su lado. Usted no se va a morir el día antes, ni después. Jehová tiene el control de la vida. Dice la Biblia: Dios muda los tiempos y las edades. Por eso que yo le digo a las que tienen 80 y 90, mire, diga sus años, alégrese, góceslo, valore sus años. Que si usted tiene 90, si tiene 80, si tiene 100, es porque al dueño de la tierra y su plenitud le dio la voluntad de que usted tenga esos años de vida. Porque Él es el que determina cuándo nos vamos. Los años son una bendición de Dios. No desechemos la bendición de Dios. La vida es una bendición de Dios. Ya yo me veo de 102 diciéndolo
tengo 102, a mucha honra, porque el dueño de la vida me tiene vivo. ¿Cómo yo voy a avergonzar de los años que tengo, hermano? No puedo, porque es Él el que lo ha permitido. Dios hizo al hombre, Dios hizo la mujer, y nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo seres llamados a vivir en relación armónica con Él, con su prójimo, y ¿sabe con qué? Con la naturaleza. Con esas tres cosas nosotros debemos vivir en la vida. Con buena relación con el prójimo, número uno. Número dos, buena relación con Dios. Y número tres, buena relación con la naturaleza, porque la naturaleza la creó Dios. Dios, habiéndolo creado todo, no dejó las cosas sin un administrador. Luego de haber creado todas las cosas, los recursos naturales, luego de haber creado el mundo y todo lo que en él hay, los animales, todo, entonces Dios le puso un mayordomo para que ejerza mayordomía. Y usted sabe quién es ese. No son los animales, ni los que creen en la teoría de los extraterrestres. No son los extraterrestres, tampoco son los espíritus. ¿Sabe quiénes somos los administradores de la cosa de Dios? Nosotros. Hermano, mire, hay tanto motivo por lo que nosotros nos debemos sentir bien. Usted sabe lo que es eso, hermano, que un dueño de una empresa la forme, la legalice, la cree o la pueda crear, y luego te dice: tú eres el mayordomo de todo esto que yo he creado, lo pongo en tus manos para que lo prepare, para que lo cultive, para que lo labre, para que lo haga fructificar. Hermano, nosotros como siervos de Dios debemos estar siempre contentos, agradecidos de Dios, alabando al Señor, porque Él nos ha hecho mayordomo de lo que ha creado. Por eso que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de gente que dice: yo estoy esperando que Dios me bendiga. Mire, ya usted está bendecido. ¿Cuál es la otra bendición que queremos? No, hermano, tengo tantos años en el Evangelio esperando una bendición. Es que ya tú estás bendecido. Tú eres administrador de los bienes del dueño de todo esto. Tú eres administrador. Dios lo hizo. En la Biblia, la palabra de Dios, nosotros podemos descubrir grandes verdades con respecto a lo que es la mayordomía o ser un buen mayordomo. Y para descubrir lo que la Biblia dice acerca de esta interesante verdad, es bueno observar lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Siempre, para nosotros poder entender cómo debemos actuar como buenos mayordomos, debemos saber quién es el dueño. Cuando usted trabaja en una empresa que el dueño no la valora, que el dueño no exige, que el dueño no supervisa, que el dueño está ahí pero no es él, los empleados y los dirigentes de la empresa hacen lo que le da la gana, porque perciben que el dueño de la empresa la ha abandonado. No pasa así con Dios. Dios no es como el que hizo el reloj. El que hace el reloj lo crea y lo pone en la tienda de exhibición. Luego que se vende el reloj y que las personas lo adquieren, el que lo hizo no tiene nada que ver, tiene que llevarlo si se dañó a un relojero. Dios no es así. Yo quiero decirte, hermano, en este momento, que Dios es celoso y que Dios es fiel con lo que Él ha creado. Dios tiene que ver absolutamente con todo, hermanos.
Por lo tanto, nosotros como mayordomos fieles del Señor, debemos tener pendiente que si queremos mejorar nuestro ejercicio de mayordomía, debemos saber que el dueño de todo esto está muy al tanto de lo que está pasando aquí en la tierra. El pueblo de Dios, la humanidad, el hombre debe saber, hermano, que Dios está atento a todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra y de la manera que el hombre está administrando lo que Dios le ha entregado. El Señor está tomando todo control y está muy pendiente. No podemos olvidar que Dios es omnisapiente. Dios no necesita del historial de las cosas para saber cómo están las cosas. No podemos ignorar que Dios, amado hermano, es omnipresente. Él está en cualquier lugar, en cualquier hora, y está pendiente de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y como nos ha entregado una función aquí en la tierra, Dios está pendiente. Mire, Dios está pendiente como los jueces administran justicia. Cada vez que sale una sentencia amañada, cada vez que un policía macutea, cada vez que alguien trata de hacer algo de manera incorrecta, aunque la prensa no lo saque a la luz, el dueño de la prensa y el dueño de las autoridades y el que tiene toda autoridad está absolutamente pendiente de cómo se están haciendo las cosas aquí en la tierra, porque todo es de Él y Él está pendiente de ello. Dios cuida de su creación. Dios está pendiente de su creación. Muchas personas lo han oído preguntar: ¿y dónde está Dios? Mira lo que está pasando. Quieren hacer una fiesta en la Luperón. ¿A dónde está Dios? Vamos a orar para que Dios tome el control. ¿Cuál control, hermano? No le pidamos a Dios que tome el control, porque Dios nunca ha pedido el control. Lo que tenemos que controlarnos somos nosotros y saber que el dueño de la tierra y su plenitud se llama Jehová de los ejércitos. Pero Dios nunca ha perdido el control. No lo ha perdido, amados. Él lo está controlando todo. Y yo soy de lo que creo que aunque no tenemos un gobierno directamente teocrático como en los tiempos bíblicos, de cierta manera Dios incide en los que dirigen al pueblo y las autoridades, porque sobre un alto gobierna uno más alto, y ese más alto se llama Dios. La doctrina de la mayordomía es muy importante, porque nos damos cuenta de que Dios se agrada de que nosotros caminemos con mucho conocimiento acerca de todo lo que hacemos. Cuando verdaderamente conocemos el asunto de la mayordomía o de ser mayordomos, lo primero que hacemos es identificar a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Grábese esa palabra. Dios es el dueño y el hombre es el administrador. Hemos visto personas que se aferran a muchas cosas de la vida, pero cuando tienen que irse, se va, el hombre se va, cuando Dios lo manda a buscar se va. ¿Cuánta gente no se ha muerto con proyectos de edificios, con niños criándolos, con grandes empresas aquí creadas en su mente, y se van y lamentablemente lo dejan todo? Y eso es un gran indicativo, además de lo que hemos leído en la palabra, de que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño del tiempo, Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño del aire, Dios es el dueño del oro, Dios es el dueño de la plata, Dios es el dueño de todo lo que se ve y aún de lo que no se ve. ¿Estamos claros con eso? Y yo soy un administrador. Por eso mi tiempo yo tengo que saberlo administrar. No sé si me entiende, iglesia. No, que no tengo tiempo para orar. No, que no tengo tiempo para ir a la iglesia.
Pero es que las horas siguen teniendo los mismos minutos. La semana siguen teniendo 5 días todavía, ¿verdad? De lunes a domingo, 7. Todavía el lunes y el martes están en la misma posición. Todavía los meses tienen 31 y 30 en alguna ocasión, 28 y 27 en otra. O sea, lo que pasa es, amados hermanos, que el asunto en cuanto a lo que de ver a Dios como dueño absolutamente de todo y nosotros como administradores se nos está escapando. Si Dios es el dueño del tiempo, yo debo saber administrar el tiempo. Si Dios es el dueño del dinero, yo tengo que saber administrar el dinero. Si Dios es el dueño de la vida, yo tengo que saber administrar mi vida. Si Dios me ha prestado lo que yo estoy administrando, yo debo tener precaución y entender en mi mente que simplemente no soy dueño de nada, sino un administrador. Y que un día voy a tener que dar cuenta. Sin duda alguna. Dios convierte al hombre, hermanos, en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo explica mejor diciendo: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. Vosotros sois colaboradores de Dios. Y a partir de este concepto, amados, podemos ver con precisión y correctamente valorar no solo nuestras posesiones, sino lo que es más importante, la propia vida humana. A veces tenemos un concepto muy equivocado. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Voy a la iglesia cuando yo puedo. Yo voy a ofrendar cuando puedo. Voy a diezmar cuando me aumenten. Voy a orar cuando tenga un día libre. Voy a leer la Biblia cuando se me quite el sueño. ¿Para cuándo lo vamos a dejar, hermano? Dale a Dios en el hoy lo que tú sabes que tiene que darle, porque todo lo que tú tienes ni siquiera es tuyo, le pertenece a Dios. A Dios simplemente. En esencia, hermano, la mayordomía define nuestro propósito en este mundo que Dios mismo nos ha asignado. Es nuestra oportunidad dada por Dios mismo, para unirnos a Él en su mundo y en el mover redentor eterno. Usted sabe lo que es que Dios nos invita, Dios nos recuerda en este tiempo: ten pendiente que tú eres tan importante para mí, que no te he ignorado, que no te he olvidado, sino que te he hecho coayudador de las cosas que yo he creado. Te he hecho administrador de las cosas que yo he creado. Alabado sea el Señor. A veces yo oigo gente, hermano, quejándose de que porque no lo ponen en los ministerios. Porque nos hemos equivocado en considerar, mire, eso es un ministerio, la mayordomía es un ministerio. Usted es un mayordomo de Dios, de lo de Dios. Qué lindo se oye cuando un cristiano dice: no, porque lo que yo tengo no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Pero yo lo voy a saber administrar, yo voy a saberlo equilibrar. ¿Para qué? Para agradar al dueño de lo que yo estoy administrando. Sin duda alguna, la mayordomía no se refiere a que Dios toma algo de nosotros. Es un método de derramar sus abundantes dones a su pueblo. Debemos saber esto, hermano,
que en esencia la mayordomía directamente, sin duda alguna, busca que nosotros veamos a Dios como lo que Él es. En el Nuevo Testamento, dos palabras griegas representan el significado de la palabra mayordomo o mayordomía. La primera palabra es epítropos, que significa administrador, capataz o mayordomo. Y desde el punto de vista del gobierno significa gobernador o procurador. A veces se usa en el Nuevo Testamento para referirse a guardián, como en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La segunda palabra es oikónomos. También significa mayordomo, que tiene que ver con gerencia o administrador, y ocurre con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Y dependiendo del contexto, a menudo se traduce dispensación, mayordomía, gerencia, organización, administración, orden, plan, formación. Por eso, hermano, es que yo creo que las cosas en Dios tienen que ser organizadas. Eso de que varón, esto es para Dios, no te preocupes, hermano, eso hay que descartarlo, eso hay que desmontarlo de algunos púlpitos que, lejos de agradar a Dios en su liturgia, lo que tienen es un desorden, porque es para Dios un Dios de orden, es que hay que hacerlo en orden, con cuidado, con precaución. Hermano, la vida del Evangelio es una vida de cuidado, de ética, de belleza, de transparencia. El cristiano tiene que ser cuidadoso en todo lo que hace, en todo lo que dice, cómo actúa, cómo se mueve. Nosotros necesitamos entender que somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso es importante valorarlo. Tú cantas, eso no es tuyo, eso es de Dios. Tú predicas, eso no es tuyo, eso es de Dios, y tú lo estás administrando. Tiene muchos bienes materiales, eso es de Dios. Tú eres un administrador, porque cuando te muera no te vas a poder llevar nada. A veces, hermanos, nos aferramos a las cosas de la vida. Nos aferramos a las cosas que son buenas de la vida y no la disfrutamos ni con la familia ni con los amigos, y a veces somos miserables sin necesidad de serlo. Mira, hermano, hay gente que son miserables sin necesidad de hacerlo, sin necesidad de ser miserables, porque están aferrados a lo que tienen, ignorando que lo que tú tienes fue Dios que te lo puso y en cualquier momento te lo puede quitar, hermanos. Mire, el asunto del dinero. Usted no ve, hermano, que hay gente que ahora tienen y mañana no tienen. Porque el dinero y todo lo de la tierra, lo de la vida, va y viene. ¿Sabe por qué? Porque el que lo controla es Dios. He visto empresarios exitosos y de repente se desploman y se preguntan qué pasó. Y he visto gente que de la nada, con sabiduría, con ayuda de Dios, se levantan poco a poco y levantan riqueza. ¿Tú sabes por qué? Porque el dueño de todo eso es Jehová de los ejércitos. Ana lo dijo en su cántico: Jehová mata y él da vida, empobrece o enriquece. ¿Sabes por qué? Porque todo está bajo el control del Señor. Los que estamos descontrolados somos nosotros, hermanos. Pero Dios todo lo ha llevado de manera organizada. Desde Génesis a Apocalipsis nos damos cuenta que todo es un orden en cuanto a Dios se refiere. Entonces, ¿cómo yo me voy a presentar ante ustedes con un desorden? Porque di que esto es para Dios. Yo no puedo cualquierizar las cosas del Señor.
porque con eso estoy demostrando que soy un mayordomo infiel. El mayordomo infiel no administra bien. El mayordomo infiel no ejerce mayordomía correcta. Voy a tocar un punto muy importante y ya estoy finalizando. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, nos pusieron a hacer una lista de las cosas importantes que nosotros practicábamos luego que cobrábamos, y todos nos quemamos. Casa, universidad, pago del carro, pago de la tarjeta, le doy a mi mamá. Algunos hasta pusieron, le doy a mi mamá tanto, a mi abuelita le doy tanto, voy muy bien. Y nadie puso en primer lugar lo de Dios. ¿Sabe lo que dijo el maestro? Vamos a hacerlo de nuevo porque la cosa no está bien. En primer lugar tiene que ser lo de Dios, porque aunque tú trabajas, hay gente que no lo entiende eso. Aunque usted trabaja y vive de su profesión, usted se hizo profesional porque Dios quiso. Aunque usted sea bueno en su área, usted es bueno en su área y produce por la gracia de Dios. Entonces lo de Dios tiene que estar en primer lugar. Tiene que estar en primer lugar. Yo soy mayordomo. ¿Cómo estás ejerciendo tú tu mayordomía, hermano? ¿Cómo? Conocí a un hermano que en una oportunidad me dijo, cuando yo era adolescentón, me daba mucha risa de él, porque él vivía más adelante de mí y yo tenía que pasar por su casa para ir a la iglesia. Y él siempre, cuando yo pasaba para la iglesia, porque me gusta llegar temprano, él decía: pero Jorge, ahora que están leyendo la palabra, todavía no ha empezado nadie a predicar, quédate aquí conmigo. Y yo le decía: pero es que me gusta llegar temprano. Y él decía: no, o sea, le hacía tiempo en su casa. En su casa calculaba por dónde iba el servicio. Todavía no le toca al pastor, decía. Mira, hermano, qué mayordomo es ese, ¿eh? Y tú ves a veces que la gente cumple con lo del mundo, cumplen sus empresas, pagan su luz, pagan su cable, pagan su teléfono, ponen su paquetico, y lo de Dios en segundo plano. No hay buena mayordomía en una persona que se comporta de esa manera. Si yo cumplo con los hombres, tengo que cumplir con Dios. Yo tengo que cumplir con Dios, porque yo a Dios le voy a dar cuenta un día. Jorge, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con la vida que te di? Con la habilidad que puse en tus manos. Te puse en tal lugar para hacer esto o aquello. ¿Qué hiciste con eso? Hermano, como mayordomo de Dios, vamos a evaluarnos hoy. ¿Qué estás haciendo tú con el tiempo? ¿Qué estás haciendo tú con tu tiempo? Evalúa tu vida. Evaluemos nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Qué estás haciendo tú con el dinero que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con las habilidades que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con las virtudes y bendiciones que nuestro Padre te ha entregado? Debes tener presente que un día le vas a tener que dar cuenta al dueño de la vida, al dueño de todo, que se llama Jehová de los ejércitos. Esta parábola del siervo infiel no dice parábola del siervo fiel. En su encabezado dice parábola del siervo infiel. Sin duda alguna, amado hermano, esta parábola viene después de otras enseñanzas muy importantes que estaba dando Jesús, de acuerdo a la información que nos recoge Lucas. La angustia y la ansiedad, estuvo hablando de los tesoros en el cielo, habló del siervo vigilante, entre otros, del joven rico, del que lo confiese delante de los hombres, y ya casi finalmente habla del siervo infiel. Por la parábola del siervo vigilante, Pedro le dijo al Señor: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea,
Del 41 al 42 es una continuación del 35, del versículo 35, porque lo que está preguntando Pedro ahí es de lo que él dijo del siervo vigilante. Eso es importante que lo sepamos, el contexto de ese texto. Jesús habló del siervo vigilante y le habló de que tengan ceñidas sus lámparas encendidas y que sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida y no haya tiempo que perder. Entonces el Señor le dijo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servir. Hermano, hay gente que cree que Dios lo único que le va a dar a nosotros es salvación. Dios va a coronar por tu trabajo y por cómo tú te administras aquí en la tierra. Dios va a dar premios. Ahí cuando Pedro le dice, entonces, maestro, esta parábola que dice, por todo o por nosotros. Entonces Cristo le dijo: te voy a enseñar quién es el mayordomo fiel. El mayordomo fiel y prudente. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo le dé de su ración? Entonces ahí Cristo empieza a hablar de algunas bienaventuranzas y dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. ¿De qué manera? Administrando lo que Dios le ha dado, pero administrándolo bien, entendiendo que es un mayordomo y que debe ejercer buena mayordomía. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Lo va a bendecir. Y eso se ve en las empresas. Las empresas han creado el famoso empleado del mes. Por eso se lo dan a una persona que está atento a lo que está haciendo. Eso se lo dan al empleado que llega temprano. Eso se lo dan al empleado que evita chatear y trabaja. Eso se lo dan al empleado que no está metido en WhatsApp, sino que está trabajando en la empresa y hay un supervisor que lo está observando para premiarlo. Entonces al final del mes lo ponen en una estaca, en un estante como empleado del mes, pero es porque ese empleado estuvo temprano, estuvo atento, estuvo de la mano con su supervisor y cumpliendo con la encomienda que su empleador le encomendó. La pregunta que aquí debemos hacernos es: ¿estamos nosotros haciendo la encomienda de Dios o estamos viviendo un evangelio mío, el evangelio de Jorge, conforme a mis propios conceptos, conforme a mis propias ideas? Le llamo yo evangelio de apellido. No hago nada de lo que Dios me dice que haga. No muevo nada. A nadie le digo ni siquiera Cristo viene. No doblo mis rodillas, no hablo con Dios. Llevo un evangelio como una carreta que no tiene gomas en una calle destartalada. No, hermano, el evangelio hay que vivirlo, el evangelio hay que sentirlo, el evangelio hay que disfrutarlo, haciendo las cosas que Dios nos ha encomendado. Entonces Dios te va a bendecir. Hay un grupito por ahí que le vende a la gente que la bendición de usted lo que tiene que arrebatarla. Varón, ven a arrebatar la bendición. Arrebata tu bendición, varón. Y si tú dices jipeta, alzar la mano así. O yo vine a declararte una jipeta y vine a declarar. Así es que tú vas a ser bendecido, siendo infiel. Dios dice: yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar lo que tú necesitas aquí en la tierra. Yo te voy a dar riquezas. Dios da riqueza, hermano. Pero Dios honra a los que le honran. Desde el puesto que Dios lo ha colocado, honre a Dios. Usted que ha decidido vivir una vida cristiana, honre a Dios, valore a Dios, valore las cosas espirituales, valore la oración, valore el diezmar, valore el congregarse, valore las cosas que verdaderamente Dios nos ha dejado para que la administremos, la vida, la naturaleza, y usted verá que Dios le va a bendecir. Es muy fácil decirle: yo vine hoy a desatar una palabra profética. Y la gente se engranoja porque le gusta eso.
Al dominicano, como la gente de América Latina, tienen una vena de brujería y le gusta eso. Y traigo una palabra que hoy te va de aquí, aleluya. Siendo infiel, no vamos a ningún lado, hermanos. Dios honra a los que le honran. Honra a Dios con tu tiempo, honra a Dios con tu dinero, honra a Dios con lo que tú tienes, y tú verás la mano amiga de Dios supliendo tus necesidades. Ese es el evangelio. No es evangelio de decreto y declaro, un evangelio desorganizado, no. Es un evangelio donde nosotros verdaderamente amamos los principios, vivimos entendiendo que estamos en la tierra no por estar, sino que somos administradores de lo de Dios. Finalmente, dice la palabra: en verdad os digo que lo pondrá sobre sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, no viene, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día en que no espere y a la hora que no sabe. ¿Sabe lo que dice el Señor en su enseñanza? Y lo va a castigar. Duramente lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Usted sabía que nosotros podemos evitarnos los azotes de la vida siendo buenos mayordomos? Usted no tiene que estar voceando mucho ni gritando mucho. Usted es un buen mayordomo, usted tendrá todo a sus pies. ¿Sabe por qué? Porque Dios hará que esté todo a sus pies. Acuérdate de esto: tú eres un mayordomo, ejerce buena mayordomía. Dale el tiempo a Dios, que el tiempo es de Él. Paga tus votos, paga tus promesas, valora la vida que Dios te ha dado. No viva para ti, la vida se va a acabar, la belleza se va a acabar, ese cuerpecito escultural se va a acabar, las fuerzas se van a acabar, el dinero se va a acabar, tu belleza se va a ir un día, todo va a acabar, todo lo que se ve va a acabar un día, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por eso se destruye, porque todo lo que se ve es vanidad. Pero lo que tiene valor es lo espiritual, lo que no se ve. Piensa lo que Dios te ha entregado. Te ha entregado este evangelio en tus manos. Te ha entregado la vida, tus bienes, tus riquezas. Adminístralo con buena mayordomía y Dios te dirá: bien, buen siervo, siéntate a la mesa que te voy a bendecir. Dios te bendiga. Oremos. Amante Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos transforma. Tu palabra llega a lo más profundo de nuestro ser. Toda honra y toda gloria es tuya. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres lindo, porque tú nos has entregado dones, riquezas. Gracias, Señor, por lo que tú nos has entregado. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos a entender que tú eres dueño de todo y nosotros los mayordomos. Que no se nos olvide, porque ahí está la bendición, porque ahí hay bendición. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga.